Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación, estudiaremos las normas APA, que son utilizadas para la presentación de trabajos escritos, donde APA es la abreviatura de la Asociación Americana de Psicología por sus siglas en inglés. Y vamos a estudiar estas normas para la versión número 6, que es la más actualizada hasta el momento. Bueno, ¿qué son las normas APA? Es un manual para elaborar trabajos de investigación y realizar publicaciones científicas, siendo estas normas las de mayor uso en la actualidad. Son mundialmente utilizadas. Tienen su origen en el año 1929, cuando se reunieron un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios buscando establecer un conjunto de estándares o reglas que permitieran facilitar y codificar varios componentes de la escritura científica, con el propósito de lograr una mejor comprensión en la lectura de los trabajos escritos que se presentan. Entonces el propósito de las normas APA es facilitar no solo la comprensión en la lectura de los trabajos escritos, sino también unificar criterios en cuanto a los estándares o reglas de presentación de trabajos escritos. Y como ya hemos dicho, pues están siendo ampliamente utilizadas a nivel mundial. Las normas APA se enfocan en definir el uso uniforme de elementos como márgenes y formato del documento, lo que es la puntuación y las abreviaciones, el tamaño de letra, la construcción de tablas y figuras y la citación de referencias, que es lo que estudiaremos a lo largo de esta serie de videotutoriales referentes a la aplicación de las normas APA. En forma específica vamos a llevar estas normas APA a su uso en Microsoft Office Word. Entonces vamos a ver cómo se aplican las normas APA en Word, que ese es el propósito de estos videotutoriales, pero también se pueden utilizar en trabajos escritos realizados con lápiz y papel. Solo es cuestión de adaptar las estrategias y las reglas en las cuales se basan las normas APA. Bueno, ¿por qué utilizar las normas APA? En primer lugar, consideremos el hecho de que la última versión de las normas APA, correspondiente a la sexta edición, es un manual que cuenta con más de 300 páginas. Y una de las principales razones para utilizar las normas APA en una publicación es su amplio uso a nivel internacional, como ya lo hemos mencionado. O sea que esto permite una mejor comunicación entre los profesionales de una misma área, ya que diferentes profesionales de distintos países pueden entablar una mejor comunicación, una comunicación más asertiva respecto de la publicación de sus trabajos, ya sea científicos o en otros campos profesionales. Varios aspectos por los cuales se utilizan las normas APA en forma específica son los siguientes. Permiten definir entonces estándares y una mayor rigurosidad en la presentación de los trabajos académicos y publicaciones científicas, como ya lo hemos dicho. Permiten establecer un conjunto de procedimientos o normas de estilo para presentar trabajos escritos. Procuran mejorar la claridad, la uniformidad, la precisión y el respeto del conocimiento científico e investigativo. A ver, esos tres aspectos se enmarcan en la importancia de presentar adecuadamente un trabajo escrito y no de cualquier manera. También nos hablan del respeto que se debe tener por la información que se esté presentando y por quien nos va a revisar el trabajo, ya que una buena presentación de un trabajo da cuenta también de la importancia y del interés, no solo que se tiene del tema, sino también del respeto hacia los demás, hacia quien nos va a revisar el trabajo, y
también permite claridad, concisión, permiten una mayor, digamos, facilidad para quien nos va a revisar el trabajo de acercarse a la idea que le estamos presentando. En este caso, a la comunidad científica también y académica. Bueno, ayudan a proteger los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual. Esto es muy importante porque con las normas APA se facilita la investigación acerca de si las ideas presentadas en un trabajo son originales o no, o son tomadas sin permiso de otra persona. Y ayudan a evitar el plagio de trabajos escritos, como vamos a ver a continuación lo que es el aspecto del plagio, que es un tema muy delicado y de gran interés. La idea de presentar trabajos escritos es presentar temas innovadores y no simplemente la repetición de la repetidera, de tomar ideas de otros y luego volverlas a publicar. No, la idea de los trabajos escritos es también presentar ideas originales, conceptos innovadores que permitan o aporten al progreso y desarrollo de la humanidad. En cuanto al plagio, aquí incluimos este tema porque es de gran importancia al momento de redactar un trabajo escrito. No basta solo con aplicar las normas APA, es importante también desarrollar ideas originales en nuestros trabajos. Y otro aspecto muy importante es que si se hace una mala citación o no se hace la citación de las fuentes bibliográficas que se consulten o que apoyen nuestra idea original, entonces podemos estar incurriendo en una infracción de derechos de autor. Entonces también es muy importante tener claro cuándo puede suceder un plagio o cuándo se da una citación adecuada de una fuente o referencia bibliográfica. Entonces, ¿qué es el plagio? Es una infracción a los derechos de autor. Es tomar en forma parcial o completa el contenido de una producción escrita o audiovisual, sin el consentimiento escrito o manifiesto del autor. Esto es clave en el caso de que deseemos reproducir por completo una producción escrita o audiovisual. Existen dos formas de plagio de un trabajo. Primero, sería realizar copias ilegítimas de una obra protegida por derechos de autor. Este primer caso se da, por ejemplo, si alguien se apropia de un libro publicado antes por otra persona. Entonces, digamos, toma ese libro y empieza a comercializarlo sin tener el permiso del autor o de la editorial dueña de los derechos de ese libro. Ese sería como el primer caso, o sea, comercializar algo, un trabajo sin el debido consentimiento escrito o manifiesto del autor o del propietario de los derechos comerciales de esa obra. Y el segundo caso es presentar una copia de un trabajo que esté publicado y protegido y hacerlo pasar como si fuera un producto original, o sea, como si fuera propio. Esto se ha dado mucho también en las universidades, donde hay publicaciones académicas que realizan estudiantes de pregrado, por ejemplo, y puede darse el caso que algún investigador, aunque ya esto está siendo muy controlado, o investigadora, tome ese trabajo y lo haga pasar como si fuera propio. Entonces ya en el segundo caso es apropiarse no solo del derecho comercial, sino también del derecho moral de la obra. Porque hay básicamente dos derechos que, bueno, no hemos especificado aquí. Está el derecho patrimonial y el derecho moral. El derecho patrimonial permite entonces que se explote una obra o una producción escrita o audiovisual. Y el derecho moral es respetar quién hizo esa creación, quién desarrolló esa producción escrita o audiovisual. Entonces se puede vender el derecho patrimonial, por ejemplo,
escribir un libro, venderlo a una editorial, pero la editorial debe respetar el derecho moral, es decir, debe respetar quién creó ese libro, quién lo redactó, y eso puede estar en los acuerdos al momento de publicar un libro. ¿Cómo evitar el plagio? Al momento de utilizar las normas APA. Cuando estemos consultando, investigando información a partir de referencias bibliográficas, es decir, estemos consultando libros, páginas web, obviamente que sean fuentes fidedignas de información, ya sea de publicaciones de universidades, de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, de personas que tengan un prestigio en un área específica del conocimiento. Entonces debemos tomar siempre, en primer lugar, todos los datos de la fuente bibliográfica, es decir, quién es el autor o los autores, el título del libro, la editorial, el ISBN o código del libro, las páginas consultadas y el número total de páginas, la ciudad donde fue publicada, el año de publicación, entre otros datos que nos revele la referencia bibliográfica o la fuente que estemos consultando, ya sea libro, video, página web, entre otros. Segundo, citar la frase o párrafo de la fuente original y acreditar la autoría y fuente por medio de una cita o referencia bibliográfica. En ese caso, debemos aprender a citar de acuerdo a lo que nos dicen las normas APA para evitar incurrir en un caso de plagio, que eso también lo veremos posteriormente en una lección, cómo citar adecuadamente con normas APA. Y tercero, el trabajo escrito debe ser un contenido original de creación propia. Como ya hemos mencionado, la idea de publicar un trabajo es que presente un contenido original, y las citas, que pueden ser frases o párrafos de una fuente bibliográfica, lo único que van a hacer es apoyar nuestras ideas. Un ejemplo, digamos que voy a hablar sobre la libertad, entonces hago un ensayo sobre la libertad, expreso mis ideas de una forma lógica, coherente, pero de una forma original, o sea, es mi creación, mi concepto, mi teorización sobre el tema de la libertad. Pero ese texto de contenido propio, de contenido original, lo voy a soportar, es decir, le voy a dar más fuerza a mis ideas citando frases o párrafos de distintas fuentes bibliográficas que tengan un reconocimiento en el campo o área que se esté estudiando. En este caso sería en el área del humanismo y en forma específica todos los autores que hayan hablado sobre libertad. Ese es como el propósito de la presentación de trabajos escritos con normas APA. También evitar el plagio, buscar que las ideas sean originales. En cada país debe haber una legislación sobre derechos de autor. En el caso de Colombia tenemos la Ley 23 de 1982, del 28 de enero de 1982. Y esta nos habla de los derechos de autor. En esa ley hay varios artículos, pero vamos a señalar el primer artículo, que nos dice que los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley y en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión en sus derechos conexos a los del autor. Es muy importante entonces estudiar cuál es la legislación sobre derechos de autor que hay en cada país para evitar incurrir en una sanción por plagio, las cuales pueden implicar desde indemnizaciones o multas o incluso hasta pago de una condena o prisión, cuya gravedad dependerá pues del plagio realizado y de la legislación de cada país. Vamos a ver el formato general
para la presentación de trabajos escritos con normas APA versión 6. El formato general para la presentación de trabajos escritos con normas APA nos dice lo siguiente, que el papel debe ser carta de un tamaño de 21,59 centímetros por 2,94 centímetros o en unidades inglesas 8,5 pulgadas por 11 pulgadas. Por el tamaño de papel pues no nos preocupamos tanto a la hora de aplicar las normas APA, porque si lo hacemos digital utilizando Word, este ya tiene predeterminado este tamaño de papel, entonces solo es cuestión de seleccionarlo. Y lo mismo si vamos a hacer un trabajo a mano, pues solo tenemos que comprar el papel tamaño carta. Bueno, la fuente, el tipo de letra debe ser Times New Roman tamaño 12 para todo el trabajo escrito, aunque hago la salvedad que no he encontrado prohibido que se pueda utilizar un tamaño, por ejemplo 14 para un título general o incluso la portada, pero en general pues se considera tamaño 12 Times New Roman. Espaciado, el texto debe ser a doble espacio excepto en tablas y figuras y en notas de pie de página. Se usa el doble espacio. La alineación debe ser a la izquierda. También se le llama a este tipo de alineación como quebrado o en bandera. Márgenes. Todas las márgenes a 2,54 centímetros, que equivalen a una pulgada en unidades inglesas. Todas las márgenes entonces deben ser de 2,54 centímetros, sin importar si es superior, inferior, derecha o izquierda. La sangría. La sangría es el espacio que se deja al inicio de cada párrafo y se puede establecer de tres formas diferentes. La sangría puede ser marcada con el tabulador del teclado. Hay una tecla llamada Tab, que son dos flechas en direcciones opuestas. Entonces se puede utilizar esa tecla al inicio de cada párrafo, o también podemos usar la barra espaciadora a 5 espacios, es decir, presionamos esta tecla 5 veces, o también se puede definir esa sangría como 0,5 centímetros al comienzo de cada párrafo. Este valor es más apropiado si se realiza un trabajo escrito a mano, es decir, a lápiz y papel. Entonces con una regla se miden 0,5 centímetros al comienzo de cada párrafo y se inicia con la redacción del texto. La numeración, se utilizan números arábigos, los cuales pues estamos familiarizados con ellos ampliamente. Se utiliza el 1, el 2, el 3 y así consecutivamente. Y la numeración se da en la esquina superior derecha de todas las páginas. La portada no lleva enumeración. Eso es muy importante al momento de aplicar la enumeración. Y el encabezado, que tendremos una lección especial para ello, no debe exceder los 50 caracteres y se debe ubicar en la esquina superior derecha de todas las páginas del texto. Bueno, este es entonces el resumen del formato general de presentación de trabajos escritos con normas APA. Veamos entonces un esquema de cómo se aplicaría ese formato general. Miremos todas las márgenes a 2,54 centímetros, ya sea superior, inferior, derecha o izquierda. Aquí la parte derecha sería la correspondiente a nuestra posición, o sea, frente a la hoja. Listo, entonces se toma derecha cuando nosotros nos ubicamos al frente de la hoja y donde se ubica nuestra mano derecha, o sea que la derecha es a este lado. Miremos que por ello la numeración va en la esquina superior derecha, o paginación, numeración o paginación. Y el margen izquierdo miremos que también es de 2,54 centímetros. La sangría es el espacio que se deja al principio de cada párrafo y puede ser 5 espacios con la tecla espaciadora, que es la más larga en el teclado por lo general.
El espaciado debe ser doble y también se deja doble espacio antes de cada título, como vemos acá en el esquema. Algo muy importante es que no se deja sangría después de cada título, aunque pues por presentación de los trabajos no he evidenciado, y eso lo hago como una opinión personal, que no se puede dejar sangría al inicio del párrafo después de un título. Es más, es lo más congruente. Por último, en la presente lección estudiamos lo que son las abreviaturas que permiten las normas APA. Aquí presentamos algunas de las más utilizadas. Por ejemplo, para la palabra capítulo se utiliza la abreviatura CAP. Cat. Bueno, edición ed. Edición revisada ed. rev. Editor o editores e mayúscula de punto, o si es el plural e mayúscula de ese punto. Traductor o traductores t mayúscula rad punto o t mayúscula d rads punto. Sin fecha, por ejemplo, si consultamos una fuente bibliográfica y no tiene fecha de publicación, lo cual puede pasar, colocamos la abreviatura s.f. Sin número, por ejemplo, una página web que no, la mayoría no suele tener números, entonces se le pone sin número s.n. Página o páginas consultadas, si es una página se pone p. Y si son varias páginas se pone pp. Volumen o volúmenes, v mayúscula ol. O v mayúscula ols. Número n u tildada m. Parte p mayúscula de e. Y suplemento s mayúscula upl. Como observación, pues se hace hincapié en que se debe evitar el uso excesivo de abreviaturas, y especialmente evitar el uso de abreviaturas de palabras poco conocidas. Esto para darle mayor claridad al texto y porque no es apropiado un uso excesivo e inadecuado de las abreviaturas. ¿Por qué? Porque en ocasiones es mejor leer la palabra completa en lugar de las abreviaturas, porque nos podemos quedar descifrando una abreviatura y se nos desmorona la idea que estamos desarrollando del texto y no facilita la comprensión del mismo. Por ello, las abreviaturas se deben utilizar para evitar repeticiones, pero no como atajos de escritura, porque recordemos que estamos redactando un texto y buscamos claridad y concisión en el mismo, y que quienes lean el texto puedan alcanzar un conocimiento claro de la idea que estamos presentando. De esta forma entonces concluimos la presente lección sobre normas APA. Les deseamos éxitos en la presentación de sus trabajos escritos y esperamos que continúen estudiando nuestras próximas lecciones sobre presentación de trabajos escritos con normas APA, las cuales vamos a enfocar al uso del Word con normas APA. Te invitamos entonces a seguir estudiando con nosotros y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.